Y allí en Santa Mónica, en California, en los Estados Unidos, nos está escuchando Eduardo Abella. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes para Hola, vos. Sebas, Ornella, buenas noches para ustedes. Sí, buenas tardes para nosotros. Salió el sol en California finalmente, ¿eh? Varios días complicados respecto al clima. Tuvimos aquí y estamos en un lugar absolutamente emblemático, justo que hablábamos de lo que viene pasando con el crash, con este nuevo crash financiero mundial, ya podemos decir, porque ahora vamos a hablar justamente de lo que ocurrió en Europa, y sé que lo vienen marcando, pero miren el lugar, ¿no? Quiero compartirles un segundo esta imagen, refrescante imagen, cuando sé que todavía hace calor en la Argentina. Sí. Aquí fresco el clima y la gente disfrutando del famoso muelle de Santa Mónica, el Santa Mónica Pier, un lugar emblemático, ¿no? Aquí en Los Ángeles, un lugar típico de playa, ha salido en, qué sé yo, 200 películas y otras tantas series, por lo menos. Uno podría hablar de Baywatch como algo emblemático, los Guardianes de la Bahía, que usaban mucho esta locación. Pero bueno, nos tenemos que meter en otras cuestiones que tienen que ver justamente con lo que ocurre a apenas 350 kilómetros de este lugar exacto, aquí en el Silicon Valley Bank, ese valle de Silicon justamente donde aparecieron todas las startups, pero antes las tecnológicas, ¿no? Con algunas emblemáticas a la cabeza y que a partir de eso generaron no solo mucho emprendedor relacionado a tecnología, sino también, por supuesto, la necesidad de financiamiento para esos emprendimientos. Y así apareció, por ejemplo, entre otros, este banco, el Silicon Valley Bank, que acaba de entrar en quiebra directamente con un accionista principal muy complicado, les digo, muy complicado ante la justicia, una venta agresiva de acciones apenas días antes de lo que terminó por ser, obviamente, esa quiebra, ese crash, y ahora que tendrá que dar seguramente sus explicaciones a la justicia, porque nadie sale a buscar tanta liquidez tan rápido y vende tantas acciones en tan poco tiempo, lo que anticipó después el primer cimbronazo del Silicon Valley Bank. Pero claro, esto sigue, Sebas, Ornella, porque el Credit Suisse entró también en una situación compleja, si bien fue rápidamente respaldado, como pasó aquí ahora con los ahorristas, que ya la FED, es más, les digo, hay 12 argentinos que todavía están complicados a la hora de salir a buscar sus fondos en ese vale, pero es cierto que cualquiera que abra una cuenta y a $150.000, el mismo gobierno norteamericano a través de la FED, que es algo así como el Banco Central de la República Argentina, claro, pero aquí en los Estados Unidos, le va a reponer el dinero. Tenés que hacer otra cuenta en otro banco, no es que te van a poner la plata en ese banco, no te van a dar el cash, los depósitos, no sé. Claro, te van a dar la plata líquida, pero en otra cuenta. Entonces, mínimo tenés que tener otra cuenta bancaria en Estados Unidos. Bueno, es un trámite bastante fácil que están haciendo aquellos que tenían hasta $250.000. El problema es qué pasa con aquellos que tenían varios millones de dólares, que son muchos. Bueno, esa es otra cuestión. Y lo del Credit Suisse, siendo algo mucho más grave, diría yo, bastante más grave, porque perdió 30% de valor apenas al arranque de este año, con una pérdida notable de 8.000 millones de dólares en su balance público, y esta declaración también de los saudíes, ¿no? Porque el Banco Nacional Saudí venía inyectando fondos, uno de los principales acreedores, pero mucha cuestión bastante poco clara alrededor de muchos de los depositantes, no de ahora, de las últimas décadas en el Credit Suisse, hicieron que entre en un lento declive, un banco histórico de Suiza, ¿no? Siempre se hablaba, ¿no, Seba, de que claro, Suiza era el lugar más seguro, te pagaban poca tasa, pero bueno, uno de los temas que impactó fue en el recorrido de la caída del Credit Suisse, del valor de sus acciones, fue el origen de muchos de los depósitos que fue recibiendo en estos últimos tiempos, el origen de ese dinero. Y si vos querés, también hay que mirar, después del conflicto iniciado entre Rusia y Ucrania, las sanciones occidentales, también hubo una mutación de fondos y bancos, en este caso suizos, empezaron a perder también fondos que llegaban, por ejemplo, de muchos multimillonarios de países del este, entre ellos rusos. Hay un conglomerado de situaciones, incluso hay investigaciones sobre el supuesto origen de fondos depositados allí que podrían provenir, por ejemplo, de la actividad del narcotráfico. Totalmente. Y agregale a esto el anticipo de Nobile, que es uno de los que anticipó la caída de Lehman Brothers allá por el 2008, en realidad un poco antes, cuando dijo guarda con la eclosión que viene a partir de este reaseguro, de esta reventa de hipotecas que se fueron como indexando a partir de tomar un montón de
diferentes hipotecas que había en el mercado y haber vuelto a prestar dinero. Y bueno, se sabe ya lo que fue el crash del 2008, a partir de eso cómo eclosionó todo, pero el mismo hombre que había justamente anticipado la caída de Lehman Brothers, ahora sale, lo acabo de ver por ejemplo en Market Watch, que es un típico... Lo dijo el lunes a la noche, lo dijo el lunes a la noche. De Finanzas. El mismo lunes dijo, el próximo es el Credit Suisse. Y bueno, y ahora mirá cómo venimos, ¿no? Cómo arrancó el 15 de marzo de la mañana en Nueva York, en la bolsa, con mucho, pero mucho nerviosismo a partir de esta mención de justamente el hombre que había anticipado claramente lo de Lehman Brothers y sucedió. Entonces, bueno, no te digo que es Nostradamus, pero la realidad es que todo se maneja por especulaciones, todo se maneja también por supuestos. Todo tiene que ver con la confianza en el mercado financiero y evidentemente hay que tener mucho cuidado. 166 años de historia tiene este banco, el Credit Suisse. Más de un siglo y medio, y sin embargo está tecleando y está generando también un efecto derrame inesperado después de la pandemia y la guerra. Guerra en Europa y ahora lo de Silicon Valley, lo de Credit Suisse. Bueno, no sabemos para dónde va. Recién justo hablaba con argentinos que viven por aquí y me decían, guarda con lo que se viene en los Estados Unidos. Bueno, veremos. Ojalá no sea tan grave, no es bueno para nadie, pero la realidad es que está complicado. Sí, y habrá que prestar también atención a lo que sucederá el 21 y el 22 de marzo, ¿no? Porque se reúnen los responsables de la Reserva Federal que van a debatir, entre otras cosas, la hiperactividad y la hiperconectividad, ¿no?, entre los mercados. A propósito de lo sucedido, ¿no?, esto que venimos mencionando, perjudica obviamente a los mercados a nivel internacional de manera muy negativa. Por eso me parece que es importante hacer foco en lo que pase en los próximos días, sobre todo también teniendo en cuenta lo que venimos mencionando respecto a las tasas de interés. Ahí está el tema. Por eso. Se hablaba de los famosos 25 puntos básicos, de llegar a 2% anual, absorber como aspiradora a la plata del mundo, no solo como contaba Román de China, sino lo mismo que hablábamos recién, de lo que puede ir a un depósito en Suiza, que puede terminar rápidamente en un bono norteamericano. Los problemas que hubo también en las últimas horas, incluso para comprar bonos, hasta de Alemania. Hubo hasta problemas para comprar bonos de Alemania, uno de los bonos más seguros del mundo, a partir de esta eclosión o este tembladeral que generó primero, y casi como haciendo una especie de vaticinio respecto a la historia de esta zona de Los Ángeles. No voy a decir la palabra terremoto o earthquake porque es horrible, pero pasó, un terremoto financiero que arrancó justamente de este lado, en las montañas del Pacífico, ¿no? En los valles del Pacífico, que rápidamente cruzó para el otro lado. Estamos en el Pacífico y cruzó el Atlántico el problema. Y la otra tiene que ver con la FED. ¿Qué hace la FED? ¿No? Porque por un lado la inflación americana está en 0.5 mensual, 6 puntos anuales, pero viene de acumular de a 10, de a 12% después de la pandemia. Entonces hay preocupación. Por un lado, lo que contaba Román ayer, 3.4% de desempleo histórico. Hay sobredemanda de empleo, se ve en todos lados. Hay actividad económica, pero hay problemas con la inflación y hay problemas con los salarios. Difícil la decisión, ¿no? A manera de cierre, la FED tendrá que escoger entre la inflación o la inestabilidad financiera. Fuerte abrazo, Eduardo. Chau, Eduardo. Acá seguimos, vamos a ver si damos una vuelta al mundo, la famosa vuelta al mundo. La dio David Hasselhoff, ¿por qué no nosotros, no? Claro que sí. No está Pamela Anderson, eso sí. Hasta la próxima.